Acudimos hoy a la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real para hablar de inteligencia artificial, porque seguro que muchos de ustedes solo oyen hablar de este tema en la actualidad. Queremos conocer en qué consiste, en qué nos afecta y si nos facilita la vida. Y es que aquí existe el grupo Smile, que durante más de 15 años lleva trabajando en varios proyectos para ayudarnos con la inteligencia artificial a solucionar nuestros problemas del día a día. Como decimos, para nosotros es algo novedoso, pero la inteligencia artificial existe durante muchos años, sobre todo aquí en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. Aquí es el día a día, casi me atrevo a decir, ¿no? Totalmente. Mucha gente pensará que quizás es algo muy excepcional, pero nosotros trabajamos día a día interactuando con técnicas de inteligencia artificial, aplicándolas, buscándole nuevas aplicaciones que puedan ser útiles a la sociedad, etcétera. En las clases, no te he presentado, eres profesor de esta escuela. ¿Desde cuándo se habla de inteligencia artificial? La inteligencia artificial como disciplina empieza alrededor de los años 60. Aquí en la escuela prácticamente ha habido grupos dedicados a la inteligencia artificial pues, desde su nacimiento. En concreto nosotros posiblemente podemos decir que estamos trabajando en inteligencia artificial desde hace unos 20 años aproximadamente. Madre mía. Y la pregunta que yo creo que serán desde casa es ¿por qué ahora se habla tanto de esto? Que parece que no hay otra cosa. Bien, porque ahora es mucho más fácil hacerlo accesible a las personas. Tanto en los dispositivos móviles son mucho más potentes que antes. Ahora tenemos además interfaces que permiten que directamente en lenguaje natural podamos interactuar con estos modelos complejos que nos generan lenguaje, nos cuentan cuentos y nos hacen consultas o nos resuelven problemas y que nosotros sepamos cómo. Esto nos causa cierto temor, ¿no? ¿Estos temores están fundados, infundados? A ver, siempre ante un cambio, y es un cambio bastante radical tecnológico, siempre genera cierto temor. Yo lo veo como un reto y sobre todo también como una oportunidad. O sea, van a ser nuevas herramientas que lo que no deben de hacer es mejorar nuestro trabajo más que perjudicarnos. Pero es como cualquier otro cambio tecnológico, que puede cambiar mucho nuestra sociedad y entonces tenemos ciertos reparos a ello. Mucha inteligencia artificial, pero yo creo que los ciudadanos lo que queremos saber es ¿nos va a mejorar nuestra vida? Y eso es lo que nos vais a contestar hoy, ¿no? Claro, debe mejorar nuestra vida. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, en que nos mejore completamente nuestra vida. Y para eso son los numerosos proyectos que tenéis aquí, ¿no? Exactamente. Intentar utilizar esa inteligencia artificial, sobre todo de una forma que intente mejorar la vida de las personas, no solo la vida de las personas, que tenga a la persona también, a las personas, como centro de esos sistemas que permita pues, hacer muy diferentes aplicaciones en diferentes campos. Para conocer mejor esta realidad existe el grupo Smile, que con este nombre tan bonito pues nos da buenas vibraciones, ¿no? Sí, ese fue el objetivo de poner el nombre así. Este grupo nace pues, hace unos 15 años como grupo Smile, y nosotros nos dedicamos principalmente a aplicaciones de inteligencia artificial con el enfoque de que puedan ser interpretables, explicables y útiles para las personas. O sea, tenemos en cuenta también que las personas van a usarlos y que las personas van a aprovechar esas herramientas para sus propios fines, porque las aplicaciones son en una diversidad de campos enorme, desde el derecho, la psicología, que trabajamos mucho con psicólogos, lo que es el consumo energético, etcétera, deportes, en fin, las aplicaciones de inteligencia artificial prácticamente están alrededor nuestras en todos los días. Francisco, hace 15 años existía la necesidad de crear este grupo de inteligencia. Sí, ya había varios grupos trabajando en inteligencia artificial. Nosotros creamos profesores como José Ángel Oliva, Jesús Serrano y yo. Y a partir de ahí pues hemos ido creciendo, unos años más, otros años menos. Ahora tenemos algunos profesores más, profesores asociados como Rubén Rodríguez y profesores ayudantes como Andrés Montoro, y otros estudiantes de doctorado que afortunadamente pues, se unen a esta línea de desarrollo de inteligencia artificial centrada mucho en el desarrollo de sistemas que tengan en cuenta pues, a la persona que lo tiene que interpretar y que lo tiene que usar. O sea, para asumir este reto, y yo creo que estamos deseando que nos contéis un poco minuciosamente cuáles son esos proyectos. Sí, por supuesto. Además, van a tener un amplio espectro porque trabajamos mucho con gente de psicología para solucionar problemas teniendo en cuenta ese tipo de matices, y también otros aspectos como puede ser el consumo eléctrico, etcétera.
En el grupo Smile también se estudia una parte de psicología de la inteligencia artificial que nos puede ayudar, comentabais, a detectar desinformaciones. Eso es interesante, ¿no? Sí, exactamente. La parte psicológica se involucra mucho porque, bueno, para la sospecha de la desinformación hay algunas características humanas que nosotros, bueno, hemos definido con expertos en psicología y ellos nos han dicho en qué medida algunas características del comportamiento se relacionan directamente con la sospecha de desinformación. Entonces nosotros evaluamos algunos videos, como por ejemplo este que tenemos, videos que se encuentran en redes sociales, porque es así donde se puede difundir la desinformación. Nosotros tenemos una herramienta donde podemos cargar el video que vamos a evaluar y al final el sistema por detrás tiene un modelo que nos va a devolver un resultado y que nos va a indicar el nivel de sospecha de desinformación y los resultados son completamente transparentes para el usuario, por lo que de esta manera los resultados pueden ser completamente entendibles para cualquier persona. O sea que esta herramienta puede ayudar a los ciudadanos a saber cuánta veracidad tiene lo que están viendo. Claro, exactamente. Por ejemplo, aquí ya hemos evaluado este video que estábamos mostrando anteriormente y aquí podemos ver los comportamientos que se relacionan directamente con la desinformación. Podemos ver, en este caso, nosotros evaluamos 5 comportamientos: apertura, concienciación, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Y a partir de esto podemos ver un informe final que nos indica cómo es que los resultados se han obtenido de esta manera. Aquí vemos el informe que obtenemos al final y nos dice de manera detallada cómo es que cada uno de esos comportamientos se relacionan con la sospecha de desinformación que hemos obtenido. Vemos que se analiza todo, objetivamente y subjetivamente incluso, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros podemos evaluar a partir de los gestos de la persona, tanto del lenguaje verbal y no verbal, extrayendo a partir de un video de una persona emitiendo un discurso como el que tenemos aquí. Nosotros, utilizando propiamente técnicas de inteligencia artificial, podemos extraer las expresiones faciales, el tono de voz que está utilizando la persona al momento de emitir un discurso, y a partir de este video nosotros tenemos también una herramienta en la que podemos evaluar pues las habilidades que esta persona tiene al momento de expresarse. Estas habilidades, igual, aparte de que la psicología se involucra en esto, también se involucran expertos en recursos humanos, quienes en conjunto con los psicólogos nos ayudaron a definir las características que definen cada uno de estos comportamientos o soft skills, y también podemos obtener un resultado final con un informe detallado para que a partir de esos resultados se le pueda recomendar al usuario las habilidades que debería tener. O sea que, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, un proceso selectivo, son recursos que pueden ayudar, ¿no? Claro, exactamente. Esa es la finalidad de estos sistemas. Y aquí podemos ver los resultados de las soft skills de la persona que estaba hablando en el video que estábamos viendo previamente. Aquí podemos ver un resumen breve de los resultados de las soft skills que hemos evaluado, que son 6. Y aquí podemos ver un informe detallado de cómo es que se ha calculado cada uno de estos resultados. Podemos ver que por cada soft skills hay algunos subcomportamientos y cómo es que tienen relevancia para el resultado final. Y aquí vemos un resumen de las soft skills que obtuvo la persona del video. Otro de nuestros ámbitos de aplicación en este grupo de inteligencia artificial es analizar los comportamientos en redes sociales desde distintas disciplinas.
Esta parte es interesante porque no aplicamos únicamente lo que se conoce ahora como inteligencia artificial, es decir, lo que ha entrado ahora como que está en conocimiento de todos, el machine learning, el deep learning o aprendizaje profundo. Tratamos de volver a la definición original de la inteligencia artificial, es decir, máquinas que tengan comportamientos que se asemejen al que tienen los humanos. Entonces nosotros tratamos de entender la inteligencia artificial desde lo que se llama ingeniería del conocimiento. Es decir, adquirimos conocimiento de distintas fuentes, lo plasmamos y hacemos razonamiento sobre ese conocimiento que plasmamos. Una de las aplicaciones que creamos en colaboración con empresas es una para detectar comportamientos radicales en redes sociales. Para detectar este tipo de comportamientos, lo que hicimos fue recurrir a expertos. Colaboramos con la Policía Nacional, con distintos expertos jurídicos, con bibliografía jurídica, es decir, es un proyecto multidisciplinar donde todo ese conocimiento lo recogimos y lo plasmamos en lo que llamamos taxonomía, ¿no? Que es una representación jerárquica de ese conocimiento, que al final nosotros le vamos a ir añadiendo esa semántica a lo que significa cada uno de los elementos de la taxonomía para poder razonar sobre ellos, y a partir de ahí extraemos mensajes de distintas redes sociales con una serie de características o metadatos, el número de likes, de seguidores, quién ha emitido el mensaje. No es lo mismo que lo emita yo como persona anónima o una persona que tenga cierta influencia en la sociedad, un político, un influencer, y con todas esas variables razonamos sobre las características que se modelan para al final obtener ese nivel de radicalización o en qué proceso de radicalización se encuentra el usuario. Y damos normalmente una etiqueta aproximada, es decir, no somos categóricos. No queremos decir, no, este usuario es un 85% radical. Eso no es explicable, no explica por qué 85% y no 84%, o por qué 86% y no 83%. No, la idea es que nosotros damos una etiqueta en lenguaje natural que sea muy fácil de interpretar y todo el proceso de razonamiento sea legible para el usuario que emplee nuestra herramienta. Por ejemplo, en este caso, en el modelado del comportamiento radical, pues la empresa para la que lo hemos desarrollado trabaja en seguridad nacional de distintos países. Vale, también desarrollamos otra aplicación para la detección del discurso del odio que se puede utilizar, lo pueden utilizar tanto los proveedores de servicio, es decir, si Twitter, ahora conocido como X, quisiera identificar odio y tomar acciones al ser una empresa, pues su responsabilidad social corporativa, lo que ella decida hacer con esos mensajes de odio, pero podría tomar acciones con respecto al nivel de intensidad de ese discurso del odio, o incluso un juez, como tiene toda la trazabilidad, es decir, este mensaje es de odio por esto y por esto, podría tomar decisiones, ya que, por ejemplo, el discurso del odio está penado en el Código Penal. Decimos que lleváis muchos años trabajando en inteligencia artificial, pero todavía digamos que no está perfectamente plasmada, y nos vais a contar uno de los últimos proyectos que tenéis que también evita el fraude. Sí, la verdad es que estamos muy contentos por este proyecto que ha sido financiado por los fondos Next Generation, ¿vale? Es un proyecto que es de administración pública e inteligencia artificial, ¿vale? Donde vamos a tratar de regular esa inteligencia artificial para usarla en la administración pública. Por eso es un proyecto multidisciplinar, es decir, no solo estamos la parte de inteligencia artificial, sino que colaboramos, bueno, forman parte del proyecto, la parte de derecho administrativo y de derecho penal. ¿Vale? Entonces, la parte de derecho administrativo se va a encargar de ese marco regulatorio, es decir, va a definir unas normas de cómo se debería emplear la inteligencia artificial en la administración pública. La parte autorreguladora, que es la parte del derecho penal, va a descender más a ese nivel de aplicación, es decir, va a intentar cubrir todas esas lagunas que nos dejaría la legislación y dejar una responsabilidad social y ética a en este caso la administración pública que emplee este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Y nosotros, la parte investigadora en inteligencia artificial, la parte ingenieril, lo que queremos es desarrollar una aplicación para la prevención del fraude en la contratación pública, en concreto en la contratación pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, que cumpla todas estas normas, tanto el marco regulador como ese marco autorregulador. Para que lo entendamos, ¿cómo
¿Cómo se puede hacer esta detección? Vamos a trabajar desde la ingeniería del conocimiento, es decir, estamos trabajando codo con el servicio de contratación de la administración pública. Es decir, vamos a procesar esos contratos, pero también nos van a proporcionar ese conocimiento de expertos que lo podemos llamar como ese olfato que tienen los trabajadores públicos para detectar este tipo de fraude. Es decir, lo que queremos es detectar el incumplimiento del contrato una vez se ha adjudicado. ¿Vale? Es decir, pues estos posibles retrasos en obra que no estén justificados o incremento del presupuesto definido para anticiparnos en el proceso de concesión del contrato y dar un nivel de riesgo, como siempre, aproximado, nunca exacto, del riesgo de incumplimiento de ese contrato. Bueno, decir que este proyecto es de los que habéis empezado recientemente y del que forman parte de varios investigadores, ¿no? Sí, como he comentado, es un proyecto multidisciplinar en el que formamos parte distintos profesionales de distintas áreas. En la parte de Derecho Administrativo lo lidera el profesor Isaac Martín Delgado, de la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrático de Derecho Administrativo en Toledo. Y en la parte de Derecho Penal la lidera Marta Muñoz de Morales, ¿vale? Profesora de Derecho Penal aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha también, en el campus de Ciudad Real. Y en la parte operativa, pues formamos parte del grupo de investigación SMILE, Francisco Pascual Romero, Jesús Serrano, José Ángel Olivas y yo, Andrés Montoro. También están colaborando estudiantes de doctorado como Guadalupe Plaza en la parte de inteligencia artificial. Francisco, hablábamos de que buscamos que la inteligencia artificial nos ayude en nuestro día a día y quizá predecir o ajustar ese consumo energético sería muy importante también, ¿no? Sí, ahí muchas de las empresas utilizan algoritmos de inteligencia artificial para evitar lo que puedan ser caídas de tensión, apagones y que el suministro eléctrico, además de ser eficaz, o sea, que sea con el menor coste posible, también sea eficiente, o sea, que no tengamos problemas con él. Nosotros para eso colaboramos con dos empresas, una es Omazabal Analytics, una empresa de índole nacional que trabaja específicamente en transformadores, generación eléctrica, etcétera, y una empresa más local que es CMH, que es una empresa ubicada en Puerto Lápice, que es se ocupa de distribuir a los diferentes clientes lo que es la electricidad. Entonces, desde CMH conocen muy bien cuál es el comportamiento dentro de su red, mientras que de Ormazábal, por así decirlo, se ocupan de la red global. En Ormazábal lo que hacen es, trabajan principalmente en modelos de este tipo, a ver si sale bien. Modelos de este tipo que utilizan algoritmos de inteligencia artificial que realizamos con ellos, que intentan realizar la predicción de consumo energético de diferentes clientes o un conjunto de clientes. El problema de estos modelos, que se basan en algoritmos complejos, en inteligencia artificial, redes neuronales, es que tienen problemas al capturar eventos que no son puros del consumo o la generación energética, que pueden ser eventos pues, más relacionados con lo que es el factor humano. Fiestas, comportamientos de clientes que no son exactamente regulares, etc. Por eso, cuando ellos tienen valores extremos, las predicciones no son tan buenas. Ahí es donde entramos nosotros. Introducimos a esa capa de inteligencia artificial, por así decirlo, numérica, le introducimos algo mucho más, lo que decíamos en otros proyectos, de cognitivo. Es decir, intentamos ver cómo pueden afectar diferentes eventos humanos a lo que es el consumo energético, y eso puede hacer que la red sea mucho más eficiente. Estos eventos pueden ser de todo tipo. Puede ser, por ejemplo, simplemente las noticias de que el precio del kilovatio hora ha subido. Lógicamente eso influye en el consumo. Puede ser también efectos meteorológicos que son bastante menos predecibles. Ahora estaba muy famoso con las danas o con los diferentes microclimas que se pueden formar. En los pueblos agrícolas también influye mucho el consumo, las diferentes campañas agrícolas, etc. Y incluso podemos llegar a fiestas periódicas o no periódicas, y también a eventos que pueden llegar a ser, sobre todo, eventos incluso deportivos o de alto impacto que pueden afectar ese consumo. Por ejemplo, puede ser cuando en la final del Campeonato del Mundo femenino de fútbol, muy posiblemente había mucha más gente en su casa que fuera viendo el partido, y eso era por la mañana. Posiblemente eso seguro, además está más o menos comprobado, afecta al consumo eléctrico, y nosotros lo que hacemos es dar un modelo sobre el modelo inteligente que pueda permitir tener este tipo de casos.
De esta manera, pues nosotros caracterizamos a los diferentes clientes por su tipología, si son, sobre todo en los pueblos de la provincia, puede haber clientes que solo estén en fin de semana, clientes que estén durante la semana, solo lleguen a las fiestas, y entonces introducir factores correctores que permitan, pues, detectar estos cambios que puede haber. Un ejemplo típico de cambios puede ser, y lo tenemos por aquí, bueno, en algún caso más, que es, por ejemplo, diferentes fiestas o diferentes estaciones, pero también, el caso paradigmático lo tenemos abajo, aquí, que es fiestas que no son periódicas, por ejemplo el carnaval. En el carnaval, una persona que no está mucho en la casa, en su pueblo, no consume exactamente mucho, pero de pronto aparecen picos que son difíciles de predecir, porque además el carnaval es una fiesta móvil, no aparece siempre en el mismo momento del año. Entonces, esos eventos son los que pueden producir picos y son los que nuestro sistema introduce en el otro sistema inteligente para producir una predicción más eficiente. Esto sería la predicción que nos daría, por así decirlo, la inteligencia artificial numérica. Esto sería el comportamiento real y nosotros podríamos identificar perfectamente cuál es el desfase. Por ejemplo, ahora uno de los eventos que se produce, aunque ese sí que se produce siempre el mismo día, sobre todo en lo que es el consumo rural, es el Día de los Santos. Cuando se aproxima el Día de los Santos, la gente visita mucho más los pueblos y entonces existe un consumo mucho más alto energético en ciertos pueblos con respecto a lo que sería un día normal. O sea, el miércoles 1 de noviembre, pues el consumo eléctrico va a ser mucho más grande que posiblemente cualquier otro miércoles que tengamos en el año. Evitar que sucesos externos provoquen caídas de tensión y, lógicamente, como empresa, también reducir los costes para ajustar lo que es la generación al consumo. Claro, vosotros ayudáis a la inteligencia a ponerle un contexto. Claro, le ponemos más inteligencia y más contexto para poder explicarlo también. Eso sería como si fueran dos capas de inteligencia, la numérica y la más cognitiva. Entonces, ahí lo que introducimos es, la numérica nos da un nivel de precisión y nosotros le incluimos todo lo que es la parte de fenómeno de manejo de los factores humanos para que tenga una mayor precisión y también sea más explicable. Porque un modelo de caja negra, un modelo matemático, no sabe exactamente, no puede decirte de forma inteligible por qué ha tomado esa decisión. Mientras que nosotros sí, lo podemos decir, este pico ha sucedido porque tú eres un cliente que no está, pero va a venir en carnaval y además suele ser alguien que normalmente eres de familia, entonces consumes mucha energía esos días, más o menos. Ya conocemos este laboratorio SMILE aquí en la Escuela Superior de Informática, en el que trabajan cada día del año para facilitarnos la vida, en este caso con inteligencia artificial, y entiendo, compañeros, que es un poco la conclusión a la que llegamos, que no hay que tener tanto temor como tenemos. Claro, ahora mismo la inteligencia artificial ha venido para quedarse, nos rodea con una gran cantidad de aplicaciones y lo que hay que hacer es aprovecharlas. Lógicamente, como toda aplicación, siempre tiene su cara oscura y habrá gente que lo utilice de forma no conveniente.